Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella, la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Se agitan las naciones, se tambalean los reinos. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vengan y vean los portentos del Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra, ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra. Ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros al fuego. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Entonces, vamos a explorar un poquito este concepto de la justicia de Dios en medio de su pueblo. Nosotros vimos en algunos mensajes anteriores, en los dos mensajes anteriores, al respecto de cómo Dios establecía y cómo Dios establece su reino en la creación como un jardín donde Él cuidó y Él cultivó para que la humanidad pudiera, a través del desarrollo de sus talentos y del desarrollo de las capacidades que Dios le dio, poder desarrollar en una especie de alianza, en una especie de compañerismo con Dios, donde Dios en realidad hace la parte principal. En un jardín así es, en un huerto, es Dios quien hace que crezca, es Dios quien da la lluvia, es Dios quien permite que dé fruto, todo eso en realidad es Dios quien lo hace, pero los seres humanos participamos en la medida en la que, reconociendo cada una de las condiciones, vamos haciendo uso, ¿cierto?, de las condiciones para poder facilitar y que así se produzca una buena cosecha. Esta lógica del jardín o del huerto es más que simplemente una forma de cultivar en sí directamente un huerto. Es una forma de ver la vida en general. Y a eso nosotros le llamamos reino de Dios, ¿sí? El reino es una forma de ver la vida en la cual nosotros entendemos que Dios es soberano, que Dios tiene el control absoluto sobre todo, pero que Dios, siendo todopoderoso, el soberano creador de todo, Él amorosamente nos sirve. Vimos esto en el relato de Moisés, de Génesis, que de alguna manera muchos comparan con los relatos más antiguos de la creación, y una de las cosas más interesantes es que efectivamente al parecer Moisés tenía como referencia estos antiguos relatos de la creación, pero él está polemizando con los relatos antiguos de la creación, mostrando una visión distinta. En algunos de los relatos más antiguos, como por ejemplo uno antiguo que se llama Enuma Elish, uno de los primeros relatos que hay de la creación, hay un montón de dioses que se pelean entre sí y que hacen guerra unos contra otros. Y llega un punto en el cual ellos deciden crear el ser humano, uno de ellos por lo menos, que vence una batalla y dice: vamos a crear a los hombres para que nos cultiven el jardín, para que nos sirvan frutas y para que nos traigan todo lo que necesitamos. Pero el texto del Génesis es todo lo contrario. Dice que Dios cultivó un jardín para el hombre. Entonces muchos se quedan pegados en las comparaciones con los relatos antiguos, cuando en realidad son mucho más claras las diferencias. Mucho más claras. Hay un Dios único, no hay una lucha, ni una pelea, ni una guerra entre panteón de dioses. Hay un Dios único que de manera perfecta va creando todas las cosas, siguiendo un proceso soberano que Él guía y conduce, y Él planta un huerto, planta un jardín para el hombre. Entonces aquí nosotros vemos la lógica de reino, donde nosotros entendemos que Dios soberanamente nos ha puesto en un lugar, nos ha puesto en una circunstancia, nos hizo nacer en un lugar y en un momento precisos, para que nosotros, a través de nuestra vida, de los talentos, de las capacidades que Él nos ha dado, podamos, en este compañerismo con Dios, ir cultivando la vida que Dios nos dio. Entonces tenemos vocaciones, tenemos distintas vocaciones, todas vienen igualmente de Dios: el misionero y el pastor, el ingeniero, el médico, la asesora del hogar, aquel que trabaja en albañilería. Todos por igual hemos recibido un llamado de Dios
para cultivar el jardín mediante nuestro trabajo y haciendo uso entonces de nuestras capacidades, tratar de desarrollar una comunidad que sea en beneficio para todos. Pero vimos que después del pecado las cosas se echan a perder. Cuando entra el pecado a la humanidad, todo esto que Dios había creado santo, bueno, perfecto, armónico, se echó a perder por el pecado y los hombres entonces lo que tratan de hacer, en vez de confiar en el reino de Dios, en vez de querer ser parte de este plan de Dios de construir un reino, quieren ellos levantar sus propios imperios. Así que ahora los hombres quieren levantar imperios, levantan grandes torres, vimos la semana pasada, para tratar de oponerse a Dios y de decir, yo me la puedo solo, yo no necesito a Dios. Dios que se quede allá lejos, que me deje a mí tranquilo, construir y hacer mi propio éxito, mi propia vida y hacerme un nombre para mí mismo. Esto entonces nosotros lo vemos tanto a nivel grande de naciones, como naciones poderosas que construyen imperios, pero también a nivel micro, personal, donde cada uno de nosotros tiene esta tendencia y siente esta constante tentación a construir su propio proyecto de vida contra Dios, en oposición a Dios, para de alguna manera mostrar a los demás que valemos y buscar demostrarle a otros que tenemos valor por causa de las cosas que hacemos y que logramos. Así que estos son los imperios. Se fijan que una lógica muy distinta, lógica de reino y lógica de imperio. En la lógica de reino partimos desde la humildad, la gratitud y el reconocimiento. Gracias Dios, me pusiste en el jardín adecuado, con las capacidades adecuadas para llevar a cabo lo que tengo por delante. Hace unos días atrás conocí el testimonio de una mujer que trabaja en una ONG en lugares de extrema pobreza en África y en Asia. Y esta mujer comentaba respecto de la historia de Jane, una mujer que vive en una ciudad donde hay extrema pobreza en África. Y Jane vive en este lugar que es en realidad un montón de latas armadas, donde cada uno de esos espacios de las latas es la casa donde pueden vivir 8 a 10 personas, en espacios que no son más de 6 por 6 o 5 por 5 metros. Y en estos lugares entonces, donde las condiciones son sumamente insalubres, la basura está allí, son verdaderos basurales donde se asentaron estas partes más pobres de la ciudad. Allí Jane nació y se crió. Y esta mujer, una mujer negra, nacida en el contexto de extrema pobreza, de aquellos que viven con menos de $1 al día, o sea, menos de 500 pesos diarios. Esta mujer, en un momento, ella tenía un sueño. Era una niña y soñaba con ser médico. Obviamente, cualquiera de nosotros diría, tal vez, qué sueño estúpido el que tienes. No tienes ninguna posibilidad de llegar a eso. Pero ella quería ser doctora. Y su otro sueño es que ella quería casarse y ser feliz con el matrimonio. Así que muy joven ella conoció a un hombre, se casó con él, pero este hombre, además de maltratarla por los primeros años, en un determinado punto simplemente la abandonó, desapareció y la dejó sola con 2 hijos. Ahora Jane tenía la peor condición que podía haber tenido. Sola, ya se había ido de su casa y ahora entonces ella tenía que hacerse cargo de 2 niños que le había dejado este matrimonio o este esposo que se había ido, la abandonó. ¿Qué es lo que hace Jane? Historia real. En un primer momento, en su desesperación, va a la ciudad, al centro de la ciudad a buscar trabajo. Y se ofrece para cualquier cosa, pero no la quieren contratar, no quieren que trabaje. A veces encontraba un trabajo 1 o 2 veces por semana, donde volvía con un par de $1 a la casa. Así que rápidamente ella encontró que la única forma en la que ella podía llevar alimento para sus hijos era prostituyéndose. Así que ella iba al centro de la ciudad y allí entonces se prostituía por algunas horas y por lo menos podía volver con un poco más de $, para poder pagarle la comida a sus hijos. Hay mucha gente hoy en el mundo que vive en esta situación. El pecado humano ha producido situaciones como esta. La avaricia de hombres que están en el poder y que tienen un discurso engañoso porque hablan de libertad. Pero en realidad ellos hablan de libertad, de una libertad que les conviene solo a ellos.
Una libertad donde no les cobren altos impuestos, una libertad donde los dejen negociar como quieran, una libertad donde no haya políticas gubernamentales que vigilen que ellos efectivamente le estén dando buenas condiciones a los trabajadores. Y se llenan la boca con un discurso de libertad porque en realidad son avaros. Y no quieren que su riqueza sea redistribuida. Pero nosotros vemos allí y nosotros decimos, esta es una situación en la cual, ¿cómo vamos a hablarle de reino? ¿Cómo le vamos a hablar? Dios te dio un jardín, cultívalo. Su jardín es un basural. Vive en unas latas paradas donde apenas se puede proteger de las lluvias intensas que llegan. Donde no tiene cómo escapar del calor. Donde las enfermedades que los mosquitos transmiten son cosas de absolutamente todos los días, amenazando la propia vida de sus hijos. Pero Jane, un día le contaron algo. Le dijeron que había una ONG que hacía préstamos a personas de extrema pobreza, siempre y cuando ellos ahorraran por alguna cantidad de meses y les entregaran a ellos lo que podían ahorrar. Jane logró ahorrar durante un año $50. Y con esos $50 fue a esta ONG que funcionaba como una especie de banco para los más desfavorecidos, y ellos le hicieron un préstamo para que se comprara una máquina de coser. Y lo que ella hacía era ir al centro de la ciudad ahora, pero a comprar vestidos usados de fiesta. Y comprar esos vestidos, los llevaba para su casa y les ponía algunas blondas, los cortaba, los ajustaba, los trabajaba en su máquina de coser y en su mismo barrio los vendía para las niñas que iban a hacer primera comunión o para las distintas instancias en las que las mujeres podían tal vez hacer uso de estos vestidos. Vestidos bonitos, baratos, y hoy día, ella entonces, no hoy día, esto ya fue hace unos años atrás, ella empezó entonces a tener la capacidad de poder reunir ya 6, 7, 8 dólares cada día, llegando al punto incluso de 10 u 11 dólares diarios. En un momento, por causa de la guerra civil, la echaron de su casa, pero entonces ella pierde todo, se queda sin lugar donde vivir aparentemente, pero esto abre la oportunidad porque entonces el gobierno ofrece casas para las personas que estando en estado de extrema pobreza tenían cómo acreditar que tenían un trabajo. Y ella tenía cómo mostrar. Tenía su propia microempresa y se lo mostró al Estado y de esa manera entonces ella consiguió una pequeña casita, pero ya es una casa, con paredes de ladrillo, con un techo de verdad, con un baño de verdad. Hoy día Jane se siente privilegiada. Y esta mujer que daba ese testimonio, una mujer norteamericana, dice que le preguntó a Jane lo siguiente. Le dijo, ¿y cómo tú ves todos los sueños que tenías cuando niña? ¿Sabes lo que ella respondió? Ella dijo, me di cuenta que yo soñaba con ser doctora, pero no porque yo quería ser doctora o ejercer la medicina, sino porque quería hacerle un bien a las personas y ver que las personas se beneficiaban con mi trabajo y yo les hacía la vida más fácil. Y aunque no lo creas, eso es lo que yo veo en cada una de las mamás y de las niñas a las cuales yo les vendo estos vestidos. Ellas pueden usar un vestido para la primera comunión, un vestido para la fiesta de fin de año, en la escuela pública, que está bonito, arreglado y hecho especialmente para ellas y se sienten tan especiales que sé que en el fondo estoy alegrando sus corazones y sanando sus vidas. Cuando yo quería casarme, en realidad más que casarme o tener un esposo, yo quería una familia. Y debo reconocer que tengo hijos, 2 hijos maravillosos, que me aman tanto como los amo yo a ellos. Que han estado conmigo en todas estas dificultades. Y me aman y me quieren y se la juegan por mí. Así que puedo decir que realicé mi sueño y cumplí lo que podía cumplir, lo que siempre quise cumplir. Fíjese qué interesante esto. Porque aún en la condición más extrema, alguien puede encontrar el camino para poder cultivar el jardín que Dios le dio. Pero ¿se fijan qué es lo interesante de esta historia? Que si bien hay un factor esencial, que es el corazón de Jane, que fue capaz de ir e interponerse y tratar de superar todas las dificultades, sí, estaba la voluntad de ella, pero hubo también una red comunitaria que le permitió eso. Eso es un principio bíblico. Hay personas, bíblicamente,
que necesitan que como comunidad, de alguna manera, nos organicemos para poder ayudarles a salir de la situación que están. Yo no sé lo que te enseñaron a ti, pero déjame decirte la realidad que muestran un estudio tras otro, estudios antropológicos, sociológicos, de todo tipo, de todos los colores, de todos los países. Los estudios muestran una vez tras otra que no todos los pobres lo son por su flojera o por su propia culpa. De hecho, que hay una gran masa de personas que están en la pobreza porque las condiciones injustas de nuestra sociedad no les permiten surgir adelante, no les permiten salir adelante y surgir. Siempre hay un factor de responsabilidad personal, pero eso no es lo único. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que la Biblia también lo dice así. La Biblia también dice que comunitariamente somos responsables por promover la justicia social. En un mundo donde la lógica es la lógica imperial, Dios nos dice, no vivan la lógica de imperio, vivan la lógica de reino. Vamos a hablar un poquito sobre eso. En primer lugar, nosotros tenemos que entender que Dios quiere que su pueblo escogido, el pueblo de aquellos que han sido redimidos por Él, por su gracia, por su misericordia, Dios quiere que su pueblo tenga la mentalidad del reino, no de los imperios. Lo primero que tenemos que hacer es entender esta mentalidad que es diferente. La mentalidad del imperio es la mentalidad de que el esfuerzo humano lo logra todo. ¿Se entiende? El esfuerzo humano lo logra todo. La mentalidad de reino es que Dios nos ha dado una responsabilidad que es ineludible. Cada hombre y cada mujer es responsable. Sí. Pero somos responsables ante un Dios que nos permite y que nos entrega las condiciones para que podamos entonces nosotros desarrollarnos. Pero que el pecado ha torcido estas condiciones que Dios creó perfectas y hermosas. El pecado las torció. Vamos a hablar un poquito entonces. Si nosotros vemos el Salmo 46, vamos a darnos cuenta de que el Salmo 46 nos dice que el pueblo de Dios no teme. Aunque rujan los mares, aunque se caigan los montes, aunque ocurra lo que ocurra, el pueblo de Dios no teme. Porque no teme a otras manifestaciones de poder aparte de Dios. Porque sabe que cualquier manifestación de poder que existe en el mundo es solo porque la soberanía de Dios permitió que existiera. Es un pueblo que no teme a otras manifestaciones. Esto es lo primero que nosotros debemos entender. Una de las primeras cosas que nos afecta en nuestra mentalidad y no nos permite tener una mentalidad de reino es que nosotros le tenemos gran temor a los poderosos, como si les debiéramos algo, como si efectivamente ellos pudieran controlar y dominar nuestra vida. ¿Se han fijado en estas teorías de conspiración que hay en YouTube? ¿Sí? Siempre hay teorías de que no sé qué, que hay un grupo de una élite que se reunió en el Hotel Bindenberg y no sé qué más. ¿Han oído hablar de esa historia? Y de alguna manera son historias que nos dicen, son sumamente desesperanzadoras. No sé si se han dado cuenta de eso. Es como, ahí está el poder, no podemos hacer nada para contrarrestarlos, porque realmente estos son personas muy poderosas y no podemos escapar de ellos. Sus tentáculos están en las partes que uno menos imagina, dominándolo todo y controlando todo. Lo interesante de esta forma de pensar es que de alguna manera nos lleva a ir contra una lógica que es la lógica que Jesucristo estableció cuando Jesucristo dijo así: no teman a aquellos que pueden venir y destruirles su cuerpo y no pueden hacer nada más. Más bien témanle a aquel que tiene el poder y la autoridad para tomar su cuerpo y su alma y enviarlos al infierno. ¿Quién es ese que puede hacer eso? Dios. Entonces Jesús está diciendo, no tengan miedo de los hombres. Si van a temer, teman al Señor. Y esto es lo primero que nosotros vemos en el Salmo 46. El Salmo 46 celebra el hecho, y es un canto en el cual se celebra el hecho de que aunque ocurra lo que ocurra, aquí habla de manifestaciones de poder naturales, por ejemplo. Habla de cataclismos y grandes poderes naturales. No temeremos. No temeremos, dice Salmo 46.
De esta manera, entonces, una primera cosa que tenemos que tener y entender es que si a alguien tenemos que tenerle miedo, es al Señor. Si a alguien vamos a temer, es a Jehová. De hecho, Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, cuando nosotros partimos por tenerle miedo a los grandes poderes, ya estamos partiendo mal. No tenemos que tenerle miedo a los grandes poderes. Les podrá incomodar lo que decimos. Les va a caer mal las cosas que hablamos. Es más, les va a caer mal que nosotros los veamos y los respetemos y los honremos, tal cual como respetamos y honramos a cualquier otra persona. Tal vez les va a caer mal que no les rindamos una pleitesía especial, pero que sí los honremos porque son imagen y semejanza de Dios como todos los seres humanos. Una de las cosas que caracterizó al pueblo cristiano en los primeros siglos durante el Imperio Romano fue justamente eso. Los grandes poderes del Imperio Romano empezaron a perseguir a los cristianos. ¿Por qué? ¿Se habían puesto a pensar en eso? Roma era un imperio sumamente tolerante en términos de religión. Todas las religiones eran toleradas. Los druidas podían seguir haciendo sus druidadas, ¿cierto? Y todos los demás podían hacer sus cosas, los paganos sus paganizadas, y no le importaba al Imperio Romano, no tenía problema, que todos tuvieran su religión libremente. Incluso a los mismos judíos no se les tuvo mucho problema que ellos adoraran al Señor, a un Dios único. El problema fue cuando los cristianos aparecieron en escena para proclamar que había un solo Dios, igual que como decían los judíos, pero que este Dios era Señor de todos y que por lo tanto nadie más podía levantarse como Dios. Y aquí se produjo un problema serio. Porque los cristianos proclamaban esto a los demás. Y el problema es que el Estado romano se fundamentaba desde la premisa de que el emperador debía ser adorado. Todas las tendencias de estados totalitarios, de alguna manera, hoy día remiten en gran medida al Imperio Romano. Un imperio donde el emperador, que era representante del Estado, él debía ser adorado. Y los cristianos no solamente no adoraban o se negaban a adorar al emperador, sino también proclamaban el señorío exclusivo de un carpintero de Galilea que había muerto y resucitado. Eso era escandaloso. Y esto era sumamente subversivo y los poderes del Imperio Romano se dieron cuenta de eso. Por lo tanto, comenzaron a perseguir a los cristianos. Porque tener a este grupo que tenía la capacidad de convertir a la gente, diciéndoles que no tenían que adorar al emperador, era sinónimo de que el imperio perdía e iba a perder su poder. Cuando en el siglo IV el Imperio Romano cayó porque los bárbaros invadieron Roma, en todos lados se escuchó: esto es culpa de los cristianos. Ellos debilitaron nuestro imperio. Esa es una media verdad, pero hasta cierto punto tiene algunos elementos que es cierto. Los cristianos, no porque tuvieran esa intención, pero debilitaron el Imperio Romano. Lo debilitaron sin revoluciones, lo debilitaron sin guerrillas, lo debilitaron simplemente por la proclamación consistente del Evangelio. Es interesante entonces que nosotros podamos ver que un pueblo que no teme otras manifestaciones de poder es un pueblo con lógica de reino, no de imperio. Un pueblo, por lo tanto, que confía en el poder de Dios, sin duda, pero no en su propia fuerza. Y aquí está lo otro que es interesante. De alguna manera, muchos pueblos habían dicho antes del pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, muchos pueblos decían: nosotros tenemos un Dios que es más bacán que los dioses de los demás, así que nosotros les vamos a ganar a ustedes. Lo interesante es que en el caso del pueblo de Israel, el discurso no era propiamente eso, no era nuestro Dios es más bacán que el Dios de ustedes y por eso les vamos a ganar a todos ustedes, sino que la lógica de ellos era simplemente: nosotros hemos sido escogidos por el único y verdadero Dios, que es el Todopoderoso. Él nos escogió por su amor y por su gracia. Y no porque fuéramos mejores ni más poderosos, sino simplemente porque Él quiso hacerlo aun cuando éramos el pueblo más pequeño y el más débil. Así que algo ocurre aquí. El pueblo es invitado a confiar en el poder de Dios, no en su propia fuerza. Dice el Salmo 46, hace una exhortación. Y dice:
quédense quietos y sepan que yo soy el Señor. Si había algo que una nación que quería ser poderosa no debía hacer, era quedarse quieta. Una nación que quería ser poderosa tenía que estar constantemente y agresivamente conquistando. Porque o conquistaban o eran conquistados. Estamos hablando de tiempos salvajes aquí. Estamos hablando de la antigüedad. Estamos hablando de tiempo cuando las ciudades tenían murallas, porque si no eran invadidas. Así que decirle a un pueblo y exhortarlo, estén quietos y confíen en el Señor, era como, ok. ¿Y de qué manera nos vamos a proteger? ¿De qué manera nos vamos a cuidar? Esto es radicalmente contracultural. Pero el Salmo los está invitando a que ellos confíen en el Señor y no en sus propias fuerzas. Por eso quédense quietos y sepan que yo soy el Señor. Por eso esa exhortación. Un pueblo que por lo tanto confía en el poder de Dios y no en su propia fuerza. Nosotros por eso podemos ver algunas cosas interesantes que Dios le dice a los reyes de Israel. Hubo un momento en el que un rey de Israel hizo la única cosa verdaderamente racional que cualquier rey habría hecho. Cuando venía un reino contra ellos, él vino e hizo alianza con otro reino. Pero Dios le advierte, no lo hagas, yo te voy a defender. Eso es contracultural. Casi irracional, diríamos muchos de nosotros. También es verdad que Dios les dice así, que ellos no tienen que confiar en la fuerza del caballo o en la fuerza de los ejércitos, sino que tienen que confiar en el Espíritu del Señor. Porque no se trata de quién tiene más caballos o de quién tiene los ejércitos mejor entrenados, se trata del Señor que da la victoria a quien Él quiere. E incluso hubo más de un par de ocasiones en las cuales el pueblo de Dios obtuvo la victoria sin pelear. Ustedes lo pueden encontrar en el Antiguo Testamento. Hubo un momento en el que el pueblo del Señor confió en Él y cuando llegaron al campo de batalla los propios enemigos se habían matado entre ellos. Hubo otro momento donde todos se habían arrancado y dejaron las cosas ahí como botín. ¿Qué tipo de batalla es esa? ¿Qué tipo de pueblo es este? Es un pueblo que sabe que puede confiar en Dios y no en su propia fuerza. Además, es un pueblo que anhela y aguarda con esperanza la paz que Dios traerá. Yo les decía, estos eran tiempos salvajes, tiempos antiguos. Hablar de paz no es como hoy día hablar de paz, ¿entienden, no? Hoy día tenemos una ONU, ¿sí? Tenemos como constituciones políticas, ¿sí? Las respetamos más o menos, pero de alguna manera ahí estamos. Algunos tratados, hay un tribunal de la Haya, ¿sí? O sea, los tiempos que nosotros vivimos hoy día permiten que exista algo como Suiza, digamos, que dice somos neutros, ¿sí? Estos son tiempos de una manera muy distintos a lo que eran los tiempos bíblicos. Los tiempos bíblicos eran de otra manera. O tú estabas dispuesto a la guerra y eras un pueblo guerrero, o te iban a destruir y a hacerte añicos. Pero miren lo que dice interesantemente, que el anhelo del pueblo en este canto es que se terminen las guerras. Dice el 8, vengan y vean los portentos del Señor que trajo desolación sobre la tierra y puso fin a las guerras. ¿Quién en el siglo X antes de Cristo, en pleno Oriente Medio, más encima que es un pasillo para todas las principales naciones poderosas que hay alrededor, iba a decir, busquemos la paz, amemos la paz? ¿Quién va a decir eso? Pero este pueblo canta y anhela, dice, sí hay guerra, sí en medio de las guerras confiamos en el Señor, Él nos cuida y Él nos protege, sí si nos vienen a atacar nos vamos a defender, tampoco somos giles, eso es claro, pero en el fondo lo que anhelamos es que el Señor venga y termine la guerra. Es que el Señor elimine las guerras, que quiebre los arcos, destroce las lanzas, arroje los carros al fuego. Por lo tanto, es un pueblo que anhela y aguarda con esperanza la paz que Dios puede traer. Una de las cosas interesantes es el concepto de paz en la Biblia. Una palabra hebrea que dice shalom, que se llama shalom, la han oído, ¿no? Shalom para muchos significa simplemente ausencia de conflicto o ausencia de guerra, paz. Y ese es el concepto que nosotros tenemos de paz, ¿cierto? Cuando pensamos en paz, pensamos en una paloma blanca volando,
Pensamos en unos compadres con una bandera blanca, así ya no disparen más. Paz. O sea, se acabó el conflicto. Pero el concepto de paz, de shalom en la Biblia es más profundo. El concepto de paz y de shalom es una armonía que permite que en una sociedad o en el mundo pueda haber pleno desarrollo de todos conforme a sus capacidades. Por eso la Biblia nos invita a luchar por la justicia. Ojo, no necesariamente por la igualdad. El discurso de la igualdad es un poco peligroso. Porque algunos pueden entender que igualdad significa que hay que darles a todos lo mismo. Pero eso tampoco es bíblico. Lo que sí la Biblia dice es que para todos debe haber las mismas condiciones, para que cada uno, según las capacidades que Dios le dio, pueda desarrollarse. Dios no dice que todos van a ganar lo mismo, que todos van a tener lo mismo. Dios tampoco tiene ese plan. Es más, a aquellos que Dios les da más, bíblicamente Dios les da más responsabilidad también. Los que tienen más, el que tiene 3 casas en vez de una, es más responsable por aquellos que no tienen casa. Bíblicamente es así. Bíblicamente, aquel que tiene la oportunidad de ganar y tener un excedente con lo que gana, es responsable por el necesitado. Es interesante que nosotros notemos cuál es la lógica bíblica en esto. Entonces Dios nos dice, todos tienen que ser exactamente iguales y todos van a vivir en el mismo barrio, con las mismas casas, vestirse la misma ropa y andar en las mismas bicicletas. Esta bola no es la China de Mao. ¿Sí? Ese no es el ideal de justicia de Dios. El ideal de justicia de Dios es que a todos se les dio por lo menos un talento. A otros se les dio 3, 2, a otros 5. ¿Sí? Dios es soberano. A uno les dio 5 talentos, a otro les dio 1. Pero a ninguno dejó sin ni uno. Y cada uno debe invertir su talento con su trabajo y su capacidad. Dios se encarga de lo demás. Es la lógica del jardín, del huerto. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando por causa del pecado nosotros no le permitimos al loco que tiene un solo talento que lo pueda invertir y hacerlo desarrollar. Porque yo que tengo 5 le quito ese único talento que el otro tiene. Eso la Biblia dice que existe, que es consecuencia del pecado y debemos denunciar eso. Vamos a ver más adelante, hubo profetas en la Biblia que denunciaron esto. Isaías, Amós dice unas cosas increíbles, no está hablando del pastor Amós de Viña, si no daría lo mismo lo que él diga. Digo yo, porque está hablando de la Biblia, ¿no? Daría lo mismo, fue un poco injusto. Pero cuando hablamos del libro de Amós, estamos hablando de un libro inspirado por el Espíritu Santo. Pero es un libro que hoy día muchos pondrían el grito en el cielo por las cosas que dice. Hubo hombres que eran jueces importantes en Israel y que se habían enriquecido porque cobraban soborno a los más ricos y los ricos les pagaban para que siempre los favorecieran en el juicio a ellos. Y estos hombres ricos y estos jueces habían construido casas en las partes altas de una región de Israel que se llama Basán. Y esas casas estaban sobre las colinas con la mejor vista de Israel. Y desde ellos podían mirar el valle hacia abajo y contemplar a los demás pobres que vivían en el valle. Y ellos estaban sobre las colinas, se llamaba Basán esa parte. Y Amós, inspirado por el Espíritu Santo, les dice a las esposas de estos jueces y de estos hombres que se han enriquecido ilícitamente: vacas de Basán, ¿hasta cuándo van a pastar y comerse el pasto de los que no tienen nada? Echadas sobre sus colinas, mirando cómo los demás se empobrecen, porque ustedes han pervertido el derecho y la justicia. El Espíritu Santo tiene palabras duras a todo el que se enriquece ilícitamente. Nunca la iglesia debe callar eso, porque es un mandato de Jehová enseñar todo el consejo de Dios. No hay texto bíblico que esté prohibido predicarlo. Es más, está prohibido para los predicadores no anunciar todo lo que la Biblia dice. Entonces, efectivamente, ¿hay injusticia en el mundo? Sí la hay. Proverbios también es claro. Hay gente que se empobrece y hay gente que permanece en la pobreza por causa de que no invierte en su talento.
Proverbios también hace un llamado moral a todo aquel que permanece en la pobreza porque no está siendo responsable con lo que Dios le ha dado. Y porque en vez de invertir su talento, se queja, yo no tengo 2 ni 5 como el otro. Invierte tu talento para perder el tiempo, Gil. Es el llamado de Proverbios constantemente. Entonces también hay una responsabilidad moral, pero también hay un tema de estructura social. Ambas cosas son elementos que están a la hora de analizar la problemática de la pobreza en la Biblia. Por lo tanto, nosotros vemos este segundo aspecto. Dios quiere que la justicia social sea una de las características de su pueblo, por causa de la mentalidad de reino. Porque ahora nosotros estamos en una mentalidad de reino post-caída, ¿se entiende? Así que hay muchos que quieren levantar su imperio oprimiendo al necesitado. Esa es una realidad del mundo caído y va a seguir siéndola. Entonces, ¿cuál es el llamado de Dios? A que en el pueblo de Dios nosotros busquemos y promovamos la justicia social. Y aquí nosotros no vamos a explorar un aspecto del Antiguo Testamento que deberíamos explorarlo para hablar de justicia social. Sí, pero no vamos a explorar porque el próximo año, si Dios quiere, vamos nosotros a analizar con profundidad ese texto. Es el relato del Éxodo. El relato del Éxodo es muy potente, muy potente. Porque habla de cómo Dios saca a un pueblo esclavizado y cómo entonces lo trae a habitar en una tierra que fluye leche y miel, pero les establece reglas para que no exista entre ellos necesitados y gente que se empobrezca al punto de perderlo todo. Muy interesante ver esta lógica de Dios. ¿Algunos de ustedes han visto El Príncipe de Egipto? ¿Lo han visto? ¿Quién de ustedes ha visto El Príncipe de Egipto y lo ha comparado con el relato del Éxodo de la Biblia? Es interesante notar de que El Príncipe de Egipto, esta película musical de monito, ¿cierto? Es, en muchas cosas, no es fidedigna el relato de Éxodo. Por ejemplo, en primer lugar, Moisés está como demasiado joven, ¿no? O sea, Moisés se arrancó de Egipto con 40 y Dios le habló en la zarza cuando tenía 80. Así que toda la parte de la mayor aventura de Moisés empezó a los 80 años. Entonces, eso es lo que dice el Éxodo. Pero en El Príncipe de Egipto, él todavía es un joven, ¿cierto? Tiene una barba así medio loca, así, como hippie, como hipster. Pero no es propiamente un viejo con barba, sino que es como un hipster que se dejó barba. Entonces, nosotros, y vos, entonces nosotros vemos que hay algunas cosas así como que no son muy exactas. Pero ¿saben que lo que sí me llama y me gusta mucho de la película El Príncipe de Egipto? Que aunque algunos aspectos puntuales puedan no ser exactos con relación al Éxodo, el espíritu de la película representa muy bien lo que el Éxodo quiere enseñar. El Éxodo quiere enseñar efectivamente que Dios liberta al oprimido. Y el Príncipe de Egipto capta esa idea muy bien. Hay un momento donde Moisés discute con Ramsés. Y Ramsés le dice, ¿por qué Dios te habría enviado para acá? ¿Por qué Dios quiere que vengas? Moisés dice, porque Dios no quiere que se levante imperios sobre las espaldas de hombres esclavos. Esto es lo que nosotros debemos comprender. Existe, y la Biblia no niega, después de la caída, este reino, este jardín que Dios nos dio, se echó a perder terriblemente. ¿Sí? Me acuerdo de una conversación con mi mamá. Mi mamá decía así, muy utópica ella, ¿no? Entonces decía, como casi toda mamá. Entonces decía, mira, si en todas las calles se plantaran árboles frutales y se cuidaran, entonces habían siempre frutas, por lo menos habrían frutas para que las personas pudieran comer. Entonces yo le dije, ¿sabes lo que ocurriría? Por ahí como a las 4 de la mañana llegarían los que tienen camioneta y agarrarían todas las frutas y se las llevarían y las venderían en el supermercado a Luca el kilo. ¿Por qué? Porque el pecado es el problema. El problema no es lo que podamos hacer para disponibilizar alimento. No, el problema es el pecado. La cantidad de ayuda humanitaria que va a naciones de África es muy grande y ha sido muy grande por décadas. El problema es que mientras ellos no tengan gobiernos estables, no se saca nada. Y gobiernos estables que ellos mismos elijan y no que los gringos pongan. Este análisis lo leí hace poco en un artículo muy interesante de un norteamericano justamente, donde él decía eso. Decía, no solamente basta con que pongan gobiernos estables para los intereses económicos de Estados Unidos, tienen que ser gobiernos estables que los propios países elijan
para ellos mismos, su propio desarrollo. Y si viene inversión norteamericana, bacán, será bienvenida, pero con reglas bien claras, donde ellos vengan para enriquecernos y no para chuparnos la sangre. Pero eso solamente se logra con un pueblo maduro, dispuesto a hacer uso de la democracia sabiamente. Bueno, si nosotros vemos la justicia social, es una de las características que Dios quiere de su pueblo y que Dios quiere que se viva en su pueblo. Y aquí vamos a hacer referencia a varios textos, uno de ellos en Deuteronomio 15. No es necesario que lo leamos, pero ustedes lo pueden buscar y después lo pueden ver. Son solo ejemplos. Podemos multiplicar estos ejemplos, son muchos más. Pero Dios viene y le dice al pueblo así: ustedes están en el desierto y están a punto de tomar la tierra que yo les prometí. Primera regla que tienen que tener clara: ustedes solamente pueden endeudarse cada 7 años y ahí se tienen que perdonar todas las deudas que existan. Que no haya endeudamiento perpetuo. Dios establece lo siguiente: que si alguien está en necesidad y necesita pedir préstamo al que tiene más, que lo haga. Y que busque, por lo tanto, pagar su préstamo. Ojo, aquí hay una cosa muy interesante además. La ley de Dios le prohibía a los israelitas cobrar intereses a sus hermanos israelitas. ¿Sí? Podían cobrar el interés al extranjero, pero a los israelitas no le podían cobrar. Así que dice, le presta, le hace un préstamo. Y, además de esto, de hacer el préstamo, tiene que saber de que cada 7 años toda deuda tiene que ser perdonada. Interesante ley, ¿no? ¿Saben por qué es interesante? Porque es reconocida históricamente como una de las principales causas de pobreza, el endeudamiento. El endeudamiento que no termina. De hecho, se ha descubierto que es una de las maneras más eficientes de poder oprimir a los más pobres. Interesante, de hecho. Por lo tanto, el endeudamiento perpetuo era un problema que genera y va agravando la situación de pobreza. Pero Dios establece cada 7º año, a cada 7 años, un perdonazo. E incluso hace una advertencia después, porque dice así: cuando sea el 6º año, entonces nadie va a prestar. ¿Cierto? ¿Se habían puesto a pensar en eso? Y hay una advertencia de Deuteronomio 15, dice: y si tú al último año, al 6º año, no quieres prestarle a tu hermano que está en necesidad, recuerda que Jehová te está mirando y su mano de castigo será sobre ti si no quieres prestarle a tu hermano en necesidad. Eso nomás dice. Una advertencia poca. Pero ¿por qué no debe haber endeudamiento perpetuo? Como reflejo del carácter de Dios. Este es el gran punto del reino. Que reflejemos el carácter de Dios en nuestras relaciones sociales. ¿Se habían puesto a pensar en esto? Es por eso que el que tiene más, bíblicamente es responsable por los que tienen menos. Porque es un reflejo del carácter de Dios. ¿Por qué no debe haber endeudamiento perpetuo? Porque Dios es un Dios perdonador. Y Dios no perdona con perdonazos light. ¿Tú pecaste? Sí, no importa, está bien, está perdonado. No. Dios paga el precio personalmente para que tú tengas perdón. Su mayor tesoro lo entregó por tu perdón. Su mayor tesoro es Cristo, su Hijo. Y ante un Dios así que nosotros adoramos, ¿no le vamos a perdonar la deuda a nuestro hermano? Interesante, ¿no? En segundo lugar, que no haya personas esclavizadas de por vida como reflejo de un Dios libertador. Aquí también entra un tema muy interesante. Habían personas que podían endeudarse y endeudarse a tal punto que ya no tenían cómo pagar la deuda. Así que venían y se ofrecían como esclavos de otra persona. Lo interesante es que nosotros tenemos que entender cuál era el sistema de esclavitud que existía en medio del pueblo de Israel. Ojo con eso. Nosotros pensamos en la esclavitud y pensamos en esta esclavitud terrible, cruel que hubo de parte de ciertos pueblos europeos, ingleses, holandeses principalmente, que tomaban a gente en África y los vendían en América. ¿Sí?
ese tipo de esclavitud que implicaba castigos corporales, humillación de todo tipo. Ese tipo de esclavitud no era precisamente la visión de esclavitud que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el esclavo era simplemente alguien que trabajaba en la casa sin recibir remuneración, pero que comía, dormía y vivía en la casa, teniendo derecho, por lo tanto, a hacer usufructo de todo lo que estaba allí. Pero debía trabajar y trabajaba una cierta cantidad de horas también diarias, de acuerdo a las necesidades que la casa tenía. Muy interesante notar esto. De hecho, es tan interesante este tema que hay otra ley que no está en Deuteronomio 15, está en otro texto de la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, que dice que si un esclavo se arranca, esta ley es única, ningún pueblo nunca la tuvo, que si un esclavo se arranca y llega a tu ciudad huyendo de un amo que lo maltrataba, si este esclavo se arranca, eres tu deber cuidarlo, protegerlo y no devolverlo a su amo. Todas las leyes antiguas eran al revés. Si un esclavo se arrancaba, incluso había pena de muerte para el esclavo que se arrancaba. ¿Por qué? Porque las condiciones en las que vivían los esclavos, en general, eran buenas condiciones. Y si un esclavo se había arrancado, era porque le había tocado un amo o un señor que no le daba buenas condiciones. Probablemente lo maltrataba, lo golpeaba, abusaba de él. Así que ese esclavo se podía arrancar. Y si se arrancaba y llegaba a otra ciudad, por ley, la ley de Moisés establecía, ese esclavo debía ser protegido, cuidado y se le debía dar lo necesario para que pudiera vivir en esa ciudad. ¿Por qué no debe haber personas esclavizadas de por vida? La idea aquí en Deuteronomio es lo siguiente, es que las personas que terminaban esclavizadas por causa de la tremenda deuda que tenían, Dios establece lo siguiente: cuando llegue el 7º año, el año del perdonazo, ¿se acuerdan? Cuando llegue el año del perdonazo, tú le vas a perdonar su deuda, así que lo harás libre. Y le vas a dar una cantidad de ovejas, de rebaño y de grano para que él pueda cultivar su propia tierra y volver a empezar. ¿Qué les parece esa ley? Tremendo, ¿no? Y nosotros nos decimos una sociedad moderna. Hay algunas cosas que tenemos que aprender de los 1500 antes de Cristo, ¿no? Había un límite para la deuda. Sí, la persona tenía que pagar su deuda y debía ser responsable por eso. Pero pasaba 1 año, 2 años. Al 6º año, llegaba el 7º, ok, no pudo pagar más, ya no va a poder pagar más, compadre. ¿Para qué seguir extorsionándolo? Ya no pagó por 6 años, ¿qué va a pagar ahora? Perdonazo, aquí hay grano, aquí hay semillas, aquí hay unas cuantas ovejas, ahí hay un terreno. Vaya y hágase responsable de su vida. Y empiece de nuevo. Interesante. Porque Dios entonces devuelve la dignidad, pero le permite a esa persona también ser responsable de su vida. No se le regalaba una condición, ¿se entiende? Se le entregaba las condiciones para que pudiera desarrollarse. Es interesante, por lo tanto, cómo la ley tiene un conjunto de leyes como esta. Vean esta otra, que debía haber oportunidad de sustento para todos mediante el trabajo. Ustedes saben, sociedad agraria. Así que el principal medio de sustento era el cultivo, especialmente de trigo, que se daba mucho en esa zona de Israel, pero de otras cosas también. El deber de todo aquel que tenía un campo, ¿saben cuál era? Era venir y cosechar sin agarrar los despojos. ¿Qué son los despojos? Es todo aquello que sobra y se cae o lo que no alcanza la máquina a cortar. ¿Sí? Todo aquello que la máquina no alcanza a cortar. No habían las máquinas que hay ahora que son como tractores, ¿cierto? Pero todo aquello que no alcanzaban los que cosechaban a cortar con su herramienta, debían dejarlo. Ellos no tenían que venir y cortarlo todo. Tenían que ir e ir cortando lo más grueso, ir agarrando. Y eso era el lucro y era el beneficio, era la cosecha del dueño de ese terreno. Y lo demás que quedaba era para que los pobres fueran y cosecharan. Para que los necesitados de la ciudad fueran y cosecharan. ¿No les parece interesante esto? Porque Dios no le dice a los ricos dueños de grandes terrenos que les den limosna a los pobres. Les dice, denle oportunidad de trabajo y de sustento. Heavy, ¿o no?
Dios está dignificando a la persona que está en pobreza. Está diciéndole es responsable por su vida, puede y debe trabajar para sustentarse. Tenemos incluso un caso muy especial, que es como una teleserie, hay algunas teleseries en el Antiguo Testamento. Y una de ellas se llama Ruth, la Moabita. Y esta teleserie es muy bonita, se la recomiendo que la lean. Ruth estaba totalmente empobrecida, pobre, por una situación incluso ajena a ella. Enviudó y su suegra también enviudó. Y cuando una mujer salía de la casa de su padre, salía para no volver nunca más, porque ahora se hacía parte de la familia de su esposo. Las viudas normalmente eran sustentadas por sus suegros, si enviudaban, ¿cierto? Eran sustentadas por sus suegros, pero aquí su suegro también había muerto. O sea, era la pobreza total y era seguro que se iban a morir de hambre. Así que ellas llegan a Israel, donde las condiciones de las leyes permitían que los pobres sobrevivieran por lo menos. Noemí le dice a Ruth, vámonos a Israel. Allí por lo menos las leyes nos permiten tener que comer. Así que se van. Y allá entonces Ruth trabaja en esto, en recoger los despojos en la época de la cosecha. Y ahí viene la parte de la teleserie, porque el dueño del campo se enamora de ella. ¿Sí? Y al final se casan y todo eso, bueno, en fin. Es así como estas típicas teleseries mexicanas, ¿no? ¿Sí? Donde viene la niña que viene del pueblo a trabajar a la ciudad, a la casa rica, y se casa con el hijo del... Bueno, en fin. Entonces, con el hijo del patrón, sí. Entonces, pero vean qué interesante lo que Dios hace, que hay oportunidad de sustento para todos mediante el trabajo, como reflejo del Dios creador. ¿Se acuerdan de cómo Dios creó las cosas? Plantó un huerto y un jardín, puso al hombre y le dijo, te di capacidades, tú trabájalo ahora. Eso es lo que Dios hace también después de la caída con las personas que están en situación de extrema pobreza. Porque los que trabajaban recogiendo los despojos no eran las personas que estaban al 3 y al 4 sobreviviendo ahí para tener sustento, no, eran los de extrema pobreza, los indigentes. Las personas que estaban en condición de indigencia tenían la oportunidad de trabajar recogiendo los despojos en la cosecha. Y también en el aspecto religioso. ¿Se acuerdan que Dios estableció una serie de leyes? Están en Levítico 5 y en otras partes. Dios estableció una serie de leyes donde decía, si pecas, tienes que entregar un holocausto para perdón de pecados, ¿sí o no? Ahora pónganse a pensar en esto. ¿Quién podía entregar un buey? No eran todos los que podían entregar un buey. No es tan fácil. Claro, Salomón vino y sacrificó 1000. El loco era el loco más millonario del Antiguo Testamento, es Salomón. Pero, ¿quién podía siquiera entregar un buey? Ok, tal vez había algunas personas de una condición un poco más humilde que podrían entregar una oveja. Dios les dice, si no puedes un buey, puede ser una oveja. Y después Levítico 5 siguiente. Y si no puede buey ni oveja, puede entregar un par de palomitas. Entregaba un par de palomitas. Y dice, pero si ni siquiera puede un par de palomitas, entonces entrega unas cuantas tazas de harina. ¿Qué es lo que Dios está estableciendo aquí? Parece una tontera, parece incluso como muy básico y como muy anticuado, ¿no? Así como hacer diferencias de clase social y nos ponemos a hacer un análisis de la cuestión, pero ustedes tienen que ver a la luz de lo que estaba ocurriendo en ese tiempo. En todos los pueblos alrededor, los dioses demandaban sacrificios. Solo podían entregar sacrificios los poderosos. Así que los dioses solo beneficiaban a los poderosos. Era la ideología que rondaba en los pueblos alrededor de Israel. ¿Por qué? Porque solo el poderoso podía construirle un santuario al Dios, ¿sí o no? Solo el poderoso podía construirle un buen edificio grande. Solo el poderoso iba a poder entregar el buey más bacán y gordo. Así que en todos los pueblos paganos, solo los poderosos tenían el favor de los dioses. En el pueblo de Israel, no importaba cuán pobre tú fueras, siempre podías ofrecer holocausto y Dios no iba a hacer diferencia. Si tu holocausto era solo de harina y el del otro era un buey, para Dios no había diferencia. El perdón era el mismo. Dios está rompiendo con la lógica pagana de que los poderosos y ricos lo son porque la divinidad los ha bendecido. Eso no es tan así. Muchos poderosos y ricos lo son porque por su pecaminosidad y avaricia, por su ambición, han escalado hasta esas posiciones
y Dios tiene palabras de juicio contra muchos de ellos. No contra todos. Todo aquel que se ha enriquecido como fruto de su trabajo, como fruto de su esfuerzo, como fruto de su capacidad y su inteligencia, sin duda alguna, Dios lo ha bendecido para que pueda llegar allí. Pero en un mundo de pecado, donde el pecado ha entrado a la humanidad, la Biblia reconoce claramente que no todos se han enriquecido lícitamente. Así que si nosotros consideramos esto, vemos de que Dios está de alguna manera mostrando que para todos hay una oportunidad dentro del pueblo. Habían leyes sumamente radicales. Habían leyes que podían romper con toda lógica humana. Había una ley tremenda, que ni siquiera la puse aquí, pero era la ley del jubileo. Cada 7 años era el año del perdón, ¿se acuerdan? Pero cada 7 años de perdón, o sea, cada 49 años, ¿sí? ¿Se saca la cuenta matemática o no? Cada 7 años de perdón, cada 7 años de perdón da 49 años. ¿Sí? 7 por 7, 49, ¿sí? Ok. Entonces, ahí venía el año del jubileo. ¿Y qué era el año del jubileo? Era la volá más loca que se puedan imaginar. ¿Saben lo que ocurría? Dios daba la orden cada 49 años, o sea, cada 2 generaciones aproximadamente. Les daba la orden para que todo el pueblo volviera a tener las tierras que tenían cuando recién habían llegado de Egipto. Y todo volvía a cero y se empezaba de nuevo. ¿Qué les parece eso? Tremendo, ¿no? Así que se parte de nuevo. ¿Por qué? Porque obviamente que hay una situación que no se puede perpetuar de manera injusta, que es el hecho de que muchas veces el nieto, bisnieto y no sé cuánto nieto, ¿cierto?, de este hombre que trabajó para enriquecerse, no solamente él nace en condición de riqueza, sino que también mantiene, o a veces, si no mantiene, empieza a crear las condiciones de opresión de los que tienen menos, siendo que no fue él propiamente quien enriqueció a la familia. Cada cierto tiempo entonces Dios venía y deshacía eso. Y decía, ahora vamos a partir todos de nuevo. Todos vuelvan a sus tierras. Todos tienen el mismo pedazo de tierra que tenían cuando volvieron de Egipto. Todas las familias y las tribus. Y se partía de nuevo cada 49 años. Y ese año, que era el año del jubileo, nadie podía trabajar el campo. Era un año enterito de consagración a Jehová donde nadie trabajaba el campo. La pregunta es, ¿y cómo comían? ¿Se ponen a pensar en eso, no? ¿Y qué comían? Tenían que confiar en que Dios iba a hacer que el campo produjera. Lógica de reino. Cada cierto tiempo Dios viene y nos recuerda, no es tu esfuerzo, no es tu trabajo, soy yo quien te sustenta. Yo sé que ha habido mucha triste y lamentable manipulación de la doctrina bíblica del diezmo, pero que exista manipulación no significa que el diezmo no sea bíblico. Son cosas distintas. Y el diezmo, por lo menos para mí, es un recordatorio clarísimo de que yo no dependo de un cheque, yo no dependo de un salario, yo dependo de Dios. Así que no tengo temor en entregarle lo que le pertenece, porque lo demás Él lo va a suplir. Cada 6 días trabajamos, pero tenemos un 7º día en el que no hay que trabajar. Pero es que si no trabajo todos los días no voy a prosperar. No le va a ir bien a mi negocio si no lo abro todos los días. Pero Dios dice, confía en mí. Y el 7º día, cierra tu negocio y anda a adorar al Señor. La lógica de Dios, la lógica del reino es esta. Solo terminar diciendo y haciendo una pregunta. ¿Hasta qué punto Dios estuvo dispuesto a ser generoso con los necesitados? Esta pregunta es esencial. Porque dime a quién adoras y te diré quién eres. ¿Conocían esa frase? Claro que no, pues la inventé yo. No sé si la inventé yo ahora. No sé. Uno a veces lee cosas y después uno dice, esto lo dije yo, es mentira.
lo dijo John Owen. Entonces, ¿hasta qué punto Dios estuvo dispuesto a ser generoso con los necesitados? ¿Por qué? Porque esto es una característica muy importante. Los pueblos se parecen a sus dioses. Las comunidades imitan a sus ídolos. Si nuestro Dios es el Dios verdadero, tenemos que pensar en esto. ¿Hasta qué punto Dios estuvo dispuesto a ser generoso con los necesitados? ¿Iba a la cena de pan y vino y daba lo que le sobraba? ¿Conoce la cena de pan y vino en el hogar de Cristo? ¿Hasta qué punto Dios estuvo dispuesto a ser generoso con los necesitados? Hasta perderlo todo. Siendo rico se hizo pobre. Por amor, para salvarnos, y a nosotros que éramos sus enemigos, nos hizo sus herederos. ¿Dónde Dios hizo eso? En la cruz. Es Dios empobreciéndose y perdiéndolo todo. Él, que habitaba por toda eternidad en un trono lleno de gloria, con los más bacanes coros de ángeles cantándole y adorándole, se sometió para ir a una cruz, morir desnudo, derramando su sangre mientras le escupían el rostro. Se hizo pobre, siendo el más rico de todos. Se hizo el más pobre de todos, para enriquecerte a ti y enriquecerme a mí. Si este es el Dios que adoramos, imitemos su filosofía de vida. Un desafío, primero para mí. Qué tremendo desafío. Estamos demasiado agarrados, como si las cosas fueran las que nos dan sentido y valor. Y no son las cosas, es el carácter. ¿Hasta qué punto nuestro carácter lleva la impresión de la gracia de Dios? Ponte a pensar, nosotros somos los pobres beneficiados por lo que Dios hizo. ¿Somos pobres por causa de condiciones externas, espiritualmente, o por nuestra propia culpa? Espiritualmente, nuestra pobreza espiritual, que es nuestra condición pecaminosa, es nuestra propia culpa. ¿Te imaginas si nosotros pensáramos así? Está bien, vamos a darle a los pobres, pero solo a los pobres que son pobres porque no quieren serlo. O que no tienen culpa de ser pobres. Esa no fue la lógica con la que Dios fue generoso con nosotros. Dios fue generoso con nosotros que somos los tipos de pobres más porfiados. Espiritualmente, nuestra pobreza espiritual es pura culpa nuestra. Entonces pensemos bien antes de hablar. Seamos consistentes con nuestra fe cristiana. Tengamos cuidado de no juzgar livianamente. Miremos el ejemplo de Dios e imitémoslo a Él. Y vamos a encontrar el camino para aprender a vivir y a promover la justicia social en nuestro medio. Los invito a orar. 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 Los invito a orar.